¿qué tal? Buenos días. El, eh, Voy a hacer un recorrido por algunos trabajos experimentales para poder trazar una idea. Actualmente trabajo el paisaje, alrededor del paisaje, y lo que llamamos cómputo afectivo, ¿no? Es decir, la creación de algoritmos para reproducir una serie de sensaciones y emociones, ¿no? El, Podría yo decir en este recorrido que una constante de mi trabajo ha sido la experimentación con una diversidad de medios. Eso porque tuve la suerte de vivir en un momento histórico muy particular en donde se desarrollaron toda una serie de tecnologías, que es muy diferente de entender para tal vez las generaciones que ya nacieron con todas estas tecnologías, ¿no? Los jóvenes pues ya nacieron con la televisión en casa, con internet, con el celular, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso, bueno, la televisión entró en casa cuando yo tenía ya 8 años, ¿no? Entonces no era tan chiquillo y era enfrentarse a una emoción porque la realidad se daba como de otra manera y de repente llega la televisión, entonces empezamos a tener esta visión a distancia y sincrónica con lo que sucede en noticieros, la visión de la historia que puede llegar en nuestras casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, bueno, yo experimenté en artes como fotográficas, por decirlo de una manera, y y voy viendo que esto se puede ligar con la computadora posteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el recorrido. Como antecedentes, debería yo mencionar la influencia paterna, ¿no? Porque yo desde los 5 años tenía cámara fotográfica, ¿verdad? Entonces, y mi padre era de formación científica. Entonces, eso pudo haber determinado, ¿verdad?, ciertas tendencias, ¿no? Entre los primeros trabajos que considero importante señalar aquí está el trabajo con el no grupo, que aquí tenemos uno de los trabajos que se hicieron para participar, creo que en 1975, que es una serie de fotografías de los integrantes del grupo que se fueron a la Bienal de Jóvenes de París, como nosotros pensábamos asistir y a la mera hora había problemas con el viaje, etcétera, etcétera. Entonces decidimos participar con forma de máscaras, ¿no? Atrás decía, veré con tus ojos y sentirás con mi piel, ¿no? Había esta leyenda, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una parte, digamos, de experimentación, aunque en realidad nosotros pretendíamos ya hacer películas y una serie de cosas, pero en ese entonces para mí era más atractivo empezar a trabajar alrededor del video, ¿no? Así que con otros personajes como son Humberto Jardón, Sandra Llanos, Cecilio Baltazar, hicimos un evento que se llamó Intervalo Ritual en Casa del Lago, que, bueno, también como están viendo es un trabajo grupal, en donde se empleó una diversidad de medios, ¿no? Aquí vemos, es la primera vez que usamos el video, ahí se ve la pantalla de video y una casetera Betamax, ¿no?, de ese entonces, ¿no? Y también usamos proyectores de diapositivas, ¿no? Había una gran cantidad de proyectores de diapositivas y música en vivo, una suerte de flautista que guiaba por los jardines de la Casa del Lago. Bueno, en lugar de ser el flautista de Hamelin, era el saxofonista de Hamelin, ¿verdad?, que guiaba a todos los asistentes por los jardines en donde había esos eventos, ¿no? Y también es importante mencionar que en ese evento usamos 2 rayos láser para poder trazar una serie de direcciones para que el público se pudiera orientar hacia ellos, ¿no? Posteriormente vino
videoevento Cuerpo Idea en Casa del Lago, en donde también aquí lo importante de este evento fue que se usó material pregrabado y también se utilizó video en vivo para orientar, para meter al espectador dentro de la instalación. Era una manera de poderlos trasladar. Y eso realmente también fue un trabajo muy arduo. Estamos hablando antes de los 80, de ser 79, 78, y entonces, bueno, la UNAM veterinaria nos prestó los monitores, o sea, organizar eso fue un lío, ¿no? Bueno, hasta la fecha yo creo que trabajar con nuevas tecnologías es siempre problemático, ¿no? Siempre hay cosas que se escapan, ¿no? Como este micrófono, ¿no? Que quiere panear, en fin, ¿no? Yo no confío en la tecnología generalmente, es decir, la uso, pero donde hay escaleras, tomo escaleras en lugar del elevador, ¿no? Sí, para que un poco ubiquen la filosofía. Después hubo toda una serie de experimentación en video, después veremos una página, según como andemos con el tiempo voy a mostrar una serie de material, aunque me gustaría más enfocarme a los materiales que nos orientan hacia el paisaje, ¿no? Aquí, siguiendo con esta cronología, desarrollé una serie de experimentación en video, algunas de ellas con un pintor que se llama Cecilio Baltasar, y organizamos una serie de eventos y presentaciones alrededor también de la Casa del Lago y otros foros que había en ese entonces, como la Galería Chapultepec de Limba. Antes el Limba tenía una serie de galerías que permitían la presentación de material experimental, poco a poco fueron desapareciendo, pero esas eran muy buenas oportunidades para mostrar el trabajo experimental. Y bueno, este fue el caso de trabajo en video y también experimentación en fotografía. Ahí se mezclaron también otras cosas. Creo que menciono aquí lo de testimonios zapatistas, porque también fue un intento de mezclar varios lenguajes, lenguaje básicamente de la fotografía, del dibujo y del video, para trasladar a la galería los testimonios de algunos sobrevivientes del movimiento zapatista. Como estamos hablando de finales de los 70, me estoy refiriendo a los zapatistas, ¿no? Los viejos zapatistas, ¿no? Y eso fue muy interesante, fue una exposición conjuntamente con Graciela Iturbide y con César Lorenzano, que a la vez César Lorenzano en ese entonces estaba muy interesado en lo que venía de los nuevos medios, ¿no? Aquí concluiría esta fase, de esta fase predigital de mi trabajo, con lo que fueron trabajos de fotografía experimental. Esto es antes de la llegada de la computadora. Estas son capas hechas en una película de alta contraste a partir de fotografías tomadas en placa 4x5 y que se van exponiendo con varias densidades y se les da una capa de color. Este es un proceso analógico y el material que se obtiene es único, es irrepetible. Bueno, ese trabajo, al ser fotografía en ese entonces, no era muy bien visto, porque yo no retrataba inditos ni en blanco y negro, entonces porque creo que no vemos así, entonces eso era muy mal visto en ese entonces. En ese entonces se ligaba mucho la fotografía a fenómenos sociales o políticos, y entonces no estar hablando de eso era visto dentro del Consejo Mexicano de Fotografía casi como un sacrilegio, ¿no? Bueno, este fue a ver, regresamos aquí. Después hubo otro trabajo también experimental, que fue La otra cara de Muybridge, también con Cecilio Baltasar, que, como decía, fue interlocutor y cómplice de muchos proyectos, ¿no?
desarrollamos esta idea de la otra cara de Muybridge, pensando en qué haría Muybridge si tuviera a su alcance el video. Entonces, ahí era toda una especulación, pero bueno, se pudo concretar ese trabajo que se presentó posteriormente en lo que llamamos un evento que se llamó Otras Gráficas, se presentó en el Carrillo Gil casi 7 años después de su realización. Después de la otra cara de Muybridge, hubo un grupo, participé en un grupo que se llamó Laboratorio Conceptual, con Sebastián, Rubén Valencia, Maris Bustamante, Mauricio Guerrero, ahí ven a Alberto Gutiérrez Chón y un servidor. Nuestro propósito era hacer de la ciudad un espacio como transitable. Yo en ese entonces manejaba a la ciudad también rescatando ciertas partes en video, hablando de la oportunidad de tener al transitar por la ciudad como de convertirlo en un evento estético, contemplando su textura, contemplando una serie de objetos. Más adelante veremos en fotografía experimental a lo que me refiero, ¿no? Y ya aquí podemos entrar ya en la era digital, ¿no? Bueno, hay que mencionar, perdón, regresándome al Laboratorio Conceptual, que teníamos una serie de invitados con los que dialogábamos, ¿no? Desde luego el doctor Covarrubias, Javier Covarrubias, que fue cómplice de muchos proyectos, entre ellos la creación del Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes, y un gran interlocutor, porque muchas veces cuando armamos proyectos innovadores, el principal problema es con quién platicamos de ellos, ¿no? Entonces, no es fácil tener un interlocutor en este tipo de locuras, ¿no? Teníamos también a Abraham Moles, tuvimos a Abraham Moles como interlocutor en esas actividades. Desde luego, Juan Hacha. Juan Hacha fue una referencia muy importante para nosotros, porque también regresando a la idea de los interlocutores, era el único que nos hacía reflexionar, casi nos prohibía escribir, decía, no, ustedes hagan, no escriban, déjenlo a nosotros, ¿no? Porque que podamos explicar de otra manera lo que ustedes quieran decir. Y José Luis Cuevas también fue un gran interlocutor para nosotros, ¿no? Bueno, ahora sí entramos en la era digital. La era digital trató de experimentar una serie de posibilidades con la computadora y porque así como cuando nos asombramos con la llegada del video, claro, el video llegó en los años 65, en 1965, ¿no? En Estados Unidos, con la creación del Portapac, que era ya un equipo accesible para poder comprar, pero yo en realidad hasta mediados de los 70s pude hacerme de un equipo de video y experimentar con él. La principal sensación al tener la oportunidad de usar un equipo de video fue de asombro, de poder ver cómo había un medio que podía capturar al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo en esta sincronicidad de tiempos. Eso era sorprendente, era una nueva oportunidad expresiva. Y yo en realidad de eso estoy hablando, de las oportunidades expresivas que nos dan a lo largo de la historia esos medios, oportunidades expresivas muchas veces inéditas. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en el video, en poder capturar al mismo tiempo lo que estaba sucediendo, poder tener también en circuito cerrado una visión a distancia, eso nos causaba un asombro, y entonces con la llegada de la computadora ese asombro se multiplicaba en la era digital, tanto que queríamos hacer cosas que en ese entonces no se podían. Aquí tenemos una exposición que creo que se llamó Tiempos, Caras, Superficies o algo así, en el Museo Tamayo. Entonces pueden ver el tamaño de la impresión. Estamos hablando de principios de los 80s, ¿no? Entonces eso era inédito. Es tanto que aquí estábamos usando una impresora
Hewlett Packard y yo fui a ver al representante aquí en México de Hewlett Packard y nos decía que la máquina no estaba diseñada para hacer lo que nosotros queríamos. Y yo insistía, y bueno, ahí está la exposición que demostró que sí se podía, ¿no? Después de esta exposición hubo otra aquí en la galería de la UAM, en donde participé con una máquina que creaba texto aleatorio y cada visitante se podía llevar una poesía diferente a la de cualquier otra, ¿no? Porque era imposible que se repitieran las mismas palabras, ¿no? Esta es después otra exposición en el Museo Tamayo, unos años después, con Cecilio Baltasar. De mediados a los 80, a finales de los 90, trabajé mucho con la experimentación en video y en computadora con la danza, con el movimiento. ¿Cómo podía ayudar estos medios a hacer un análisis del movimiento y a descubrir como un poco la identidad del bailarín o del actor? Este proyecto se desarrolló en parte con la cooperación del Odin Teatret, dirigido por Eugenio Barba, que bueno, es un especialista en técnicas de movimiento. Creo que estos medios también nos hablan de un nuevo tipo de artista, un artista que no solo sabe ver las oportunidades expresivas que ofrece cada medio, sino que nos habla de un trabajo interdisciplinario. Es decir, los linderos en el arte se van difuminando, es muy difícil hablar, tratar de escribir, cada día es más difícil pues encasillar una forma expresiva, porque especialmente con los jóvenes ahorita que están trabajando con nuevas tecnologías, vemos que ya no sabemos si meter algo en performance, en nuevos medios, en instalación electrónica, en cómputo físico, en cómputo afectivo. Se hablan cada vez más nichos y creo que ya no es eso, tenemos que reconfigurar también la manera en que vemos el arte, porque todos estos medios que han venido han reconfigurado nuestra manera de pensar, han reconfigurado la geografía, por ejemplo, la idea de comunidad, ¿no? Pues ya no es lo que tenemos cerca. Imagínense, por ejemplo, lo que era la idea de la sociedad y de la comunidad cuando la gente, el único medio de transporte que tenía era el caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, su entorno era muy limitado, ¿no? Ahora la idea del mundo es que es asible, ¿no? Por eso hablamos del pequeño planeta azul, porque con las nuevas tecnologías, con las redes, lo podemos hacer, podemos estar en todas partes. Fíjense, por ejemplo, hablando de las obras de arte, podemos decir que todos los que producimos y estamos en la red, estamos haciendo uso de un don que no tenía antes las formas expresivas, que es el don de la ubicuidad, es decir, puede estar lo que hacemos en todas partes, con que tengamos la tecnología para poderlo tomar, bajar, asir, ¿no? Esto es cuando hablaba de las formas inéditas de expresión, eso es súper importante, ¿no? Bueno, siguiendo con esta trayectoria, el trabajo danza, después hicimos una serie de fotografías, cuando decía de la ciudad como espacio transitable, a eso me refería. Todo esto es lo que podemos encontrar en una ciudad y mucho más. Aquí estamos hablando solo de un proyecto que se llamó Alcantarrayas, que era precisamente hacer sí que el espectador pudiera convertir el hecho de transitar, de ir a su trabajo, a la escuela, a lo que sea, el transitar por la ciudad, convertirlo en un evento estético, ¿no? Bueno, era pretensión, ¿no? Y también, después de Alcantarrayas, parte de estas investigaciones se metieron en un proyecto que se llamó Otras Gráficas, que se editó un libro, eso fue en 1990, y trabajamos con artefacts, fotocopia,
y gráfica de computadora. En mi caso, aquí vemos parte de la instalación, también se construyó un sistema interactivo en donde al pisar esta alcantarilla que estaba en el suelo, ya se activaba una computadora que nos preguntaba cosas. Fíjense, en unos días voy a hablar ahí en el CRIM sobre conservación de arte contemporáneo. Fíjense que todas estas obras y todo lo hecho, por ejemplo, en CD-ROM, pues es muy difícil de poderlo ver ahora. Se pueden rescatar algunas partes, ¿no? Si fueron hechas con cierto software que se llama Director, ¿no? Ahí se programaba en Lingo, otros lo hicieron con el HyperCard mucho antes, ¿no? Imagínense todas esas personas que y muchos aquí que conocí de la UAM, que aprendieron estos lenguajes de programación, y yo me burlaba de ellos, les decía que eso ni siquiera era como aprender latín, era como aprender griego antiguo para que de qué servía, ¿no? Y bueno, y fíjense, la historia un poco me dio razón, ¿no? Todas estas promesas, mucho cuidado con las promesas de las nuevas tecnologías, ¿no? De hecho, en esa ponencia tengo una foto de Bill Gates encima de una torre, lo tienen suspendido en una grúa en un bosque, sentado encima de una torre de papel, y dice, todo eso cabe aquí en un CD-ROM, ¿no? Imagínense un CD-ROM de 650, 720 megas, que además fue diseñado sin tomar en cuenta las necesidades en sí de la población que iba a hacer uso de esa tecnología. No sé si saben, el CD-ROM es una patente de Philips y se hizo básicamente porque ahí se iba a meter música, y el presidente de Philips era muy amigo de un director de orquesta, eso no venía en el guión, a ver si no me paso de tiempo. Y el presidente de Philips era muy amigo de Herbert von Karajan, que era un director de orquesta, y le dijo, ¿y cuál es la duración máxima de una pieza para no tener que voltear el disco, ¿no? Y él precisamente mencionó 72 minutos, y eso se nos quedó como duración tope en un formato, ¿no? Para que ubiquen qué cosas se tomaron en cuenta para la creación de esa tecnología, que entonces hasta nuestros días tenemos que sufrir esas consecuencias, ¿no? De esas decisiones, ¿no? Bueno, y para no hablar de otras tecnologías, ¿no? Que mucho más grave las decisiones que se toman en la decisión de esos estándares. Bueno, siguiendo en esta idea de la era digital, aquí hubo una producción bastante importante apoyada por el FONCA, que fue crear una serie de dibujos animados usando fondos producidos en 3D y animación bidimensional normal. En este momento yo suspendí mi producción personal durante un rato, porque me dediqué a la creación del Centro Multimedia, en el Centro Nacional de las Artes. Ese era un proyecto acariciado, porque fíjense que muchas personas acudían, y a muchos aquí les consta, a mi taller, porque aquí en la UAM estaban produciendo en el taller del doctor Covarrubias, que se llama el Centro del Placer, no sé si siga activo, entonces había mucha inquietud, mucha efervescencia en los años 80, y en mi taller había una serie de máquinas que luego se burlaban de mí porque no cerraban, yo las modificaba y les ponía más pisos y no sé qué, pero mucha gente iba a imprimir a mi taller o a realizar algún tipo de tarea de digitalización o algo así. Entonces dije, bueno, pero esta es una cosa que viene muy fuerte, tenemos que convencer a las autoridades culturales para que haya instalaciones donde todo artista, donde toda persona que quiera experimentar con las nuevas tecnologías pueda contar con un espacio y asesoría y un lugar donde hacerlo. Entonces, bueno, insistiendo en eso y un poco
con la asesoría de personajes como fueron Derrick de Kerkhoff. Tengo que decir que fue un personaje muy importante en eso, es el heredero, digamos, del pensamiento de Marshall McLuhan, y me asesoró cómo poder conseguir los fondos y cómo convencer a los funcionarios culturales de esa época, que además son los de esta época también, cómo podemos lograr este proyecto. Y aquí, bueno, se creó el Centro Multimedia con una serie de talleres que trataban de impulsar lo que era la creación en todas las artes, no solo en las artes visuales, sino también en artes escénicas, en música, danza, teatro, etcétera, etcétera, y otras por inventar, ¿no? Hicimos una muy buena relación, gracias a la actividad del maestro Jorge Morales, pudimos entrar en relación con un grupo de artistas canadienses que nos estuvieron visitando e intercambiar una serie de experiencias. Aquí tenemos nuestra sala de capacitación, imagínense, esto es 1994. Aquí tenemos un escáner de 3D, un cyberware, ¿no? Aquí tenemos el visor de 3D, con una Onyx Reality Engine. Este era el Rolls Royce de esa época, ¿no? Con un poder de cómputo, $500,000 costó esa computadora, con un poder de cómputo un poquito superior a esta iPad. Esta es la primera iPad, es de las viejitas. Entonces, bueno, imagínense cómo evolucionó en esa idea logarítmica, ¿no? Que nos habla Kurzweil o la ley de Moore, ¿verdad? De cómo se acelera la tecnología. Por eso al principio les decía que tuve la suerte de vivir precisamente en ese momento en que la curva despegaba. Entonces me tocó toda esta serie de inventos y de descubrimientos y ver cómo se aplican a las artes, ¿no? Bueno, quise poner aquí esta foto para que vean la famosa torre emblema, ¿verdad? Cómo se construyó en una forma totalmente artesanal, ¿verdad? Bueno, ese fue el proyecto del Centro Nacional de las Artes, del cual ya a mediados de los 90 puedo retomar, digamos, mi trabajo personal, y esto lo hago desarrollando una investigación sobre un escritor norteamericano que fue muy importante y también tuve la suerte de conocer, que se llamó William Burroughs, ¿no? Que todo un ícono aquí bueno, porque aquí en México lo queremos de manera muy particular, porque aquí en México es donde mató a su esposa. ¿Cuántos minutos? 10, perfecto. Entonces, bueno, por eso, pero no decidí trabajar con él por eso, ¿no? Sino porque él también fue un gran experimentador. Fíjense, aunque escribía a mano, él pudo ver qué iba a pasar con las nuevas tecnologías. Escribió un libro que se lo recomiendo, que se llama La Revolución Electrónica. Entonces, ahí habla de cómo el artista contemporáneo tiene que adueñarse con estos medios de todo lo que pasa en la realidad, volverlos a mezclar para volverlos a aventar, ¿no? Total que, bueno, ahí se hizo un CD interactivo, trabajando con el señor Burroughs, cosa que fue muy divertida. Hicimos una instalación aquí en el Centro Multimedia, eso es post-mortem, cuando presentamos un libro. Él fíjense que se llegó a conectar con nosotros varias veces por teleconferencia, ¿no? Y fue realmente muy interesante, ¿no? El trabajo con el señor Burroughs. Y aquí entramos con el trabajo en GPS, que es un sistema de posicionamiento global, desde 1996, y aquí hay una reinterpretación de la geografía a través de las nuevas tecnologías, una reinterpretación del viaje. Y fíjense que eso no es nuevo, ¿no? De hacer una serie de dibujos con nuestro andar. De hecho, la primera idea de esto viene de un escritor que se llamó Stendhal, es un escritor francés, de finales del siglo antepasado ya, ¿verdad? Que él hacía un
una serie de dibujos de su recorrido para después él reconstruir con ese dibujo del recorrido aquí vamos a ver unos recorridos, para después con estos dibujos volver a reconstruir la historia de lo que vio, qué cosas le llamaron la atención. Bueno, produje desde finales de los 90 hasta principio del año 2000 una serie de dibujos alrededor del planeta, algunos son dibujos virtuales, asistidos por computadora y satélite, donde se usan avionetas, helicópteros, burros, bicicletas, carros, caminatas, lo que sea, para poder crear estos trazos. Esos trazos que quedan solo en la memoria, ¿verdad? Este es Toronto, para que vean que también y todos, toda una historia de recorridos, ¿no? Que fue bastante interesante, ¿no? Hacerlo. Y esto originó toda una serie de productos, como son, estas son muestras recolectadas en cada uno de los lugares, con el mapa y los lugares donde fue esto recogido. Y se creó toda una cartografía imaginaria. Estas son piezas de gran formato que sobre la textura de las piedras se supone, ¿verdad?, que es la superficie de algún planeta imaginario, ¿verdad? Y ahí marcamos nosotros nuestro recorrido, ¿no? Esto evolucionó en una serie de televisión, de un programa para Discovery que se llamó Las Líneas del Tiempo, en donde pues voy recorriendo varias partes del planeta y realizando esos dibujos. Esos dibujos mayormente son inspirados en petroglifos que hay en el lugar. En cada uno de estos lugares hay una serie de dibujos claves, que era la forma, ¿verdad?, era la tecnología del momento, ¿verdad?, mucho más estable que la actual, ¿no?, porque ahí las podemos ver. Hay cosas que tienen 8,000 o 6,000 años, y pues estoy diciendo que un CD-ROM producido hace 15 años no lo podemos ver, para que vean, esa tecnología sí era efectiva. Bueno, y aquí tenemos en estos viajes, en avioneta, miren, aquí en ultraligero, etcétera, ¿no?, con lo que sea, para poder dibujar, ¿no? Y esto tiene cierta relación con los trabajos actuales, ¿no?, porque voy a meter primero una investigación, ¿no? He estado trabajando alrededor de lo que es cómputo físico y cómputo emocional, es decir, con unas tarjetas, unos procesadores muy pequeños, Arduino, no sé si están familiarizados con ellos, les construimos este segundo piso, que está de moda ahorita la idea de los segundos pisos, para que pueda tener una serie de sensores y le decimos a la cámara, creamos un algoritmo de cómo nosotros tomamos una decisión para tomar una foto. Bueno, eso, si nosotros creamos un algoritmo, es muy fácil que la cámara pueda actuar en consecuencia a esas decisiones que nosotros le metimos, ¿no? Y por el otro lado está el cómputo afectivo, ¿no? Y este es el proyecto en donde estoy trabajando actualmente, que es un paisaje. Le estoy hablando de que es un paisaje sin fin, ¿verdad? Eso porque es un texto sin fin, a fin de cuentas. Estos son textos generados a través de un algoritmo que voy escribiendo como un diario, que es las sensaciones que voy teniendo en esos viajes, y de esa manera poder recrear estos textos que se forman de manera aleatoria, es decir, no se repiten, ¿no? ¿Qué es lo que estoy usando ahí? Básicamente fotografía, video, GPS, electrónica, registros sonoros y datos meteorológicos, ¿no? Este proyecto ha producido una serie de videos, pronto se verá, lo voy a exponer muy pronto, estoy en la fase de construcción de las cajitas, y son una serie de videos de estos recorridos, de esos momentos. Aquí tenemos una emulación en un GIF animado de cómo se va creando el texto, y aquí tenemos toda la electrónica, son 12 tarjetitas, 12 procesadores,
que van reconstruyendo esta suerte de emociones y esta suerte de recorrido, ¿no? Tengo un pedacito de un video, ¿cómo puedo abusar? ¿3 minutos todavía? Yo creo que recortaríamos. No importa, de las aunque sea que salga y más adelante. tarde. Sí, porque esta era como la idea central, ¿no? Porque con este recorrido por estas obras pueden ver, bueno, ¿por qué sucede esto, ¿no? ¿Cómo puede llegar a darse, ¿no? Aquí tenemos una pieza que es bastante interesante, es un árbol a mi manera de ver, ¿no? Es un árbol, cómo se comporta a lo largo de un año, y abajo está la gráfica de la humedad y de la temperatura, de la humedad relativa y de la temperatura, así podemos ver cómo se va modificando, ¿no? Entonces, aquí la tesis es que el paisaje siempre creemos que es el mismo, pero se va modificando constantemente. Y ahí hay una serie de teorías, ¿no? Hay una que se llama geomancia, como estando atentos a esos pequeños cambios, nosotros podemos ver qué es lo que va a ocurrir en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, eso ha implicado estar regresando a los mismos lugares en varias etapas, ¿no? El estado actual del proyecto está en la elaboración de estas cajas, que en realidad pues ya las voy a cambiar porque quiero que integren también el video. El video son imágenes más o menos de este tipo. Bueno, lo abrió con un software que no queríamos, pero bueno, de todas maneras, para que vean, esto es un time-lapse. Bueno, se han visto mucho, ¿no?, de este tipo de time-lapse, pero lo particular de esto es que no está hecho en video, está hecho con una serie de fotografías tomadas precisamente con esta tarjeta. Esto está elaborado con 600 fotografías, nada más, ¿no?, que se van repitiendo y van cambiando, ¿no? Actualmente, pues, como estoy concluyendo ese proyecto, estoy haciendo otro que tiene que ver con la memoria, con la idea de la memoria y la idea de lo que es la peregrinación, pero aquí no se trata de Santiago de Compostela, no se trata de una peregrinación por lo que fue un ícono de la modernidad, es la Ruta 66, que va de Chicago hasta Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, y ha sido un ícono de lo que es la modernidad, cómo va quedando, y es una metáfora muy bonita, cómo va quedando abandonada la modernidad para convertirse en marginalidad. Creo que es ejemplar esto en la idea de lo que nos puede pasar si creemos demasiado en la modernidad, ¿no? Y la idea es llevar este proyecto también por la carretera panamericana. Para concluir, ahora sí, rápidamente un video, porque seguramente van a preguntar que por qué. Bueno, yo creí inocentemente que nos iba a dar tiempo, ¿verdad?, de ver todo eso, pero voy a mostrar solo un pedacito de lo que es de cómo se hacen esos trazos, esos dibujos, ¿no? Se hace, primero partimos de un petroglifo que esté cerca del lugar, eso nos va a dar una idea de un trazo, y se han invitado varios artistas, por ejemplo, a mediados de los años 90, en estos proyectos hicimos un trazo en el desierto de Samalayuca, en donde participó Sebastián, el escultor, Alberto Gutiérrez, un servidor, y una investigadora norteamericana que se llama Andrea Wolensa, que también trabaja con GPS. Como vieron, primero se habla ahí con el piloto para poder meter en la cartografía. Fíjense, hablando de tecnología, una vez haciendo un dibujo en Baja California, que ese fue una serpiente para proteger a las ballenas de los japoneses que no querían firmar el tratado para protegerlas. Me enfrenté a un piloto que no sabía manejar, y después nos hicimos muy amigos, no sabía manejar bien la cartografía, y entonces cuando yo le presenté el dibujo, cortó un hilito y lo fue poniendo en el mapa. Primero con el hilito lo cortó a la distancia, que él sabía que era la autonomía de su avioneta, y esa la fue poniendo sobre el dibujo para decirme, no, pues hay que hacerlo más chico porque no le va a alcanzar el combustible a la avioneta para hacer ese trazo, ¿no? Entonces, vean qué tan relativa es la tecnología, ¿no? Es decir, en ese momento fue más relevante
un hilito a escala cortado para acomodarlo en el mapa sobre mi trazo para saber realmente cuántos kilómetros estábamos hablando. Aquí lo que es interesante de eso, en este proyecto no solo es hacer un dibujo, sino es ver las similitudes de la textura, por ejemplo, de una piedra o vista a 600 metros, a 800 metros o a pocos centímetros del suelo, cómo se repiten las formas y la textura de la materia. Esta es un poco la idea de Mandelbrot, de los fractales, de las similitudes de las formas, ¿no? Bueno, con esto quería dar un panorama un poco sobre la experimentación y ya dejaría abierto a las preguntas, ¿no? Porque además no es justo que sea yo el que hable todo este tiempo, ¿no? Porque ya ni leí nada de eso, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Tenemos un tiempo un poquitín acotado para las preguntas, pero ahí está, adelante. Hay micrófonos, sí, por favor. Sí, mi pregunta es sobre precisamente lo que habló de la modernidad. ¿Qué riesgo hay también de estar llamando a las nuevas tecnologías cuando muy rápidamente dejarán de serlo, como usted ilustró? Y si usted con todo este bagaje teórico pudiera tal vez generar un concepto más durable o es algo imposible. Y mi pregunta también con respecto a la cuestión que mencionaba de la experimentación. La experimentación viene siendo una ruptura cultural, es una contracultura, es un intento de configuración de una cultura, o ¿cómo definiría usted la experimentación? Esas son mis preguntas. Bueno, a ver, lo primero, que nuevas tecnologías, siempre hubo nueva tecnología, ¿no? Entonces pensemos, una de las primeras tecnologías fue la pala, ¿no? Para poder mover gran cantidad de tierra para modificar nuestro entorno, ¿no? Que define también los procesos de trabajo. Bueno, o vean la película de Stanley Kubrick, ¿verdad? De 2001, ¿no? Odisea del espacio, ¿no? Ahí vemos una tecnología puede emplearse para, por ejemplo, un hueso, para moler un pigmento que quede lo suficientemente fino y poder tener una pintura rupestre, ¿verdad? Estamos hablando de más de 10.000 años, ¿no? O sea, eso es una tecnología, poner una piedra con la forma del hueso para poder moler el pigmento de esa manera que se pueda ver y durar tanto tiempo, ¿no? Pues ya vean, ¿no? O sea, si hablábamos del CD-ROM contra una pintura rupestre, pues vean, ¿no? La diferencia. Bueno, pero para ese entonces esa era nueva tecnología, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, y eso me cuestionaba, ¿no? Por eso no le llamo nuevos medios en La Esmeralda, yo me resisto a llamarle de esa manera. En mi época lo de nuevos medios era Felipe Ehrenberg experimentando con el miniógrafo. Tal vez no saben qué es un miniógrafo, pero los exámenes antes así se imprimían. Era un stencil de cera que se picaba con máquina de escribir. A lo mejor la mayoría de ustedes ni siquiera ha usado una máquina de escribir. Y permitía reproducir algo, ¿no? Entonces, eso de nuevas tecnologías depende del momento histórico en donde se use la palabra, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el aquí y ahora, ¿no? Ahora, la experimentación. Yo creo que más allá de la idea de las escuelas de arte, o sea, bueno, aclaración, mi punto de vista es con referencia al arte, ¿no? O sea, y creo que tiene que haber un trabajo constante de experimentación. Y creo que los grandes artistas han sido los grandes experimentadores. ¿Y por qué? Porque esa es una tradición casi alquímica, ¿no? Había un momento histórico, si lo queremos ver así, que el advisor, el consejero, pues, de los que estaban en el poder, del príncipe, etcétera, el mago Merlín, pues, estamos hablando de esa época, ¿no? Pues tanto sabía de arte como de ciencia, ¿no? Bueno, y Leonardo, ¿no? Bueno, que se diga, ¿no? Ahí tenemos arte, ciencia, tecnología, ¿no? Que se unen. Y hay varios momentos a lo largo de la historia que hay una comunión muy particular entre el arte
y la ciencia, o el arte y la tecnología, ¿no? Y entonces hay que poner mucho cuidado en cuáles son esos momentos. Pero todos ellos fueron grandes experimentadores. O sea, si pensamos en Leonardo da Vinci, por ejemplo, él experimentó tanto con pigmentos que, sus obras son las peor conservadas, ¿no? Lo pueden ver, es decir, hay grandes problemas de conservación, precisamente por esa experimentación en tratar de sacar los colores, etc. Entonces yo creo que la experimentación es casi una obligación del artista contemporáneo, es decir, ver qué medios le ofrecen, qué oportunidades ofrecen a nivel de la expresión cada medio. Y hay un punto de ruptura, de disrupción, digamos que es… ¿Cuáles son esos puntos? Los medios son diseñados para algo y el artista los usa para otra cosa, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, las herramientas también que han compartido a lo largo de la historia los estudiosos de la ciencia y los artistas, ¿no? Creo que ahí es donde también podemos encontrar a lo largo de la historia esos momentos. Pero yo creo que la experimentación, en cuanto sale una nueva tecnología, casi es una obligación del ser sensible, ¿no? De poder utilizar esos medios para ver qué más se puede hacer con ellos. Y eso, lo que decía, las oportunidades inéditas que ofrecen en la expresión cada una de estas tecnologías, ¿no? No sé si, tal vez hay que ordenarla cronológicamente. Es no lineal también la respuesta. Bueno, es rápido. Si la tecnología vuelve cada vez más efímeras las obras de este tipo de arte, que algunos califican como contemporáneo, no sé qué tan erróneo sea el término, ¿cree usted que llegará un momento en el que se vuelvan casi imperceptibles, casi invisibles, si su duración está determinada por el medio? Como en este libro de la galaxia Gutenberg, donde dice que se vuelven una extensión de nosotros. Esta tecnología se vuelve cada vez más imperceptible para el ser humano. ¿Usted cree que este tipo de arte va a llegar el momento en el que ya no sea registrable, incluso para nosotros? Bueno, es que estás preguntando dos cosas, casi es motivo de que nos estemos hasta la una, ¿verdad? Lo que estás… las extensiones del hombre, sí, yo soy totalmente maclujaniano. Es de los filósofos que han resistido el pasar del tiempo, ¿no? Porque ustedes pueden checar el pensamiento de todos los que quisieron explicar de alguna manera hacia dónde vamos y por qué y qué hay atrás de eso. McLuhan sigue siendo de los vigentes. Y yo sigo viendo a todos estos medios como una oportunidad de esas extensiones. Imagínense extensiones de nuestro cuerpo, que podemos estar, ahí lo tienen, ¿no? Con el Facebook, ¿no? No estabas con Anthony Abad ahorita, que quién sabe dónde está, WhatsApp, ¿no? O sea, pues imagínense, ahí tenemos esta ubicuidad, son las extensiones de nuestra presencia, la red, ¿no? Eso es importantísimo, o extensión de nuestra memoria, ¿no? De cosas que podemos tramandar. Imagínense lo que era la idea de los seres queridos antes de la fotografía, ¿no? Ahora, yo no creo que sea necesario volver a hacer el camino del cuestionamiento de la obra de arte, si perdura, todo eso, que ya se discutió con la fotografía, ¿no? Hace poco nos trajeron a un filósofo en el Centro Nacional de las Artes, McKeever, ¿verdad? Que imagínense, la conferencia era que si la fotografía era o no arte, ¿no? A estas alturas, en un lugar que tiene los sitios de excelencia, de investigación en todas esas disciplinas, ¿no? O sea, son problemas que ni modo, ¿no? Hay que sortear con ellos, pero regresando a la idea que si perdura en el tiempo, ¿no será que el arte contemporáneo tiene que tomar eso como una característica implícita de la obra? Ahora, que no dure en el tiempo, ¿eso ustedes creen que le preocupaba, por ejemplo, a Daguerre o a Nadar? Vean
con Nadar, no sé si ubican, es un fotógrafo francés muy importante, que ustedes que ven Google Earth a cada rato, bueno, el primero que tomó fotografías aéreas fue precisamente Nadar. Bueno, yo soy peripatético, perdón por los camarógrafos, ¿no?, que van a tener que seguirme. Pero no, porque en el momento no está esa intención, yo creo. O sea, tiene que ser un acto que perdure en el tiempo. O sea, ¿ustedes creen que esa es la preocupación del artista en ese momento? ¿Hasta dónde es la responsabilidad del artista la conservación de la obra y hasta dónde es la responsabilidad del Estado? Pronto va a haber una conferencia, el 20 de octubre, ahí donde está conservación, en donde voy a hablar precisamente de eso, ¿no? Pero para no extenderme, creo que tiene que haber una corresponsabilidad del Estado. O sea, el artista no puede hacer frente a eso, ¿no? Ahora, el efímero de la obra de arte no por eso deja de ser obra de arte, y los problemas de conservación del arte contemporáneo, no solo electrónicos, son infinitos. Imagínense, el que hace una mesa que tiene solo 3 patas con, ¿no?, me refiero a Arco 2000, no sé tanto, ¿no?, que llega el de limpieza y le quita la basurita, y terrible escándalo, ¿no?, porque eso era parte de la obra. Entonces imagínense todos los curadores y los depósitos de obra que tienen que estar guardando toda esa basura, por decirlo de alguna manera, no lo digo en forma despreciable, lo digo como lo ve otra gente. Entonces hay problemas de almacenamiento, mucha de esa obra no va a llegar, pero ese no es un problema inherente al artista, digamos, cuando hace una obra, no se tiene por qué preocupar de eso. Este amigo, Rubén Valencia, que en paz descanse, tenía que fue maestro de aquí, ¿no?, también, ¿no?, él tenía una idea de fantomas cuando viajaba en el tiempo, ¿no?, que iba al estudio de Leonardo da Vinci, y él quería que yo fuera el Salaí, ¿no?, que era el asistente de Leonardo, ¿no?, porque por el pelo chino y no sé qué. Entonces ahí llega Fantomas viajando en el tiempo con un encendedor, ¿no?, un Bic, ¿no?, de esos. Entonces pues con eso se sorprende a Leonardo y se lo quería cambiar por ese pedazo que quedaba del cuadro de la Gioconda, ¿no?, porque teóricamente era un cuadro más alto, más grande, se le inundó el estudio, y entonces pues a Leonardo no le importaba, ¿verdad?, que estuviera podrida una parte y que no se conservara. Él estaba muy entretenido pintando su cuadro y corta un pedacito, que supuestamente es lo que hoy vemos que es la Gioconda, si es que la alcanzamos a ver. Menos mal que los japoneses son chaparritos y no estorban, pero bueno, en mis tiempos no era así, la Gioconda la podía uno ver a 50 centímetros, pero creo que ese no es problema. Aparte, hay otra idea, ¿no? Si te refieres a lo que hay en los museos, que ya está consagrado y eso, pues tampoco está seguro ahí. En primer lugar, pues ya vieron lo que le pasó a la noche de Ronda, ¿no?, ahí en el Museum y todo eso, ¿no? Bueno, y total que ya llegó con colores nuevos, ¿no? Pero sí, pero es que ese en realidad no es tanto un problema del arte, ¿no? Aparte, yo quisiera citar una idea de Marcel Duchamp, ¿no? Los museos, lo que tienen, las obras de arte que sobrevivieron, es una idea que nos da la mediocridad, ¿no? O sea, él no habla de obras excelsas, habla de que la obra de arte muere cuando va a dar al museo, está viva solo cuando está vivo el último contemporáneo que sabe por qué se hizo eso. Ya cuando muere la última persona que estuvo alrededor del artista y sabe qué pasó, ya la obra de arte entra en manos de los críticos, los curadores, y dice que toma otra vida, si es que tiene suerte, ¿verdad?, si es que tiene algo. Pero Marcel Duchamp decía precisamente eso, ¿no?, que la obra de arte, no sé, bueno, si tiene… Que no se puede restaurar lo efímero ni conservar el futuro. Y citando a Andrea, un colega contemporáneo, Rubén Valencia, él tiene una escultura que todavía existe, es invisible, es una escultura invisible y está en los cajones, en el sótano del Museo de Arte Moderno.
André, los demás, pero el tiempo está encima. Entonces, le agradecemos muchísimo a Andrea Di Castro, por favor.